así que lo pueden ver ahí. Y en esta oportunidad, y en base al título del conversatorio, de esta charla de debate, Personas Migrantes y Refugiadas, la emergencia de sus derechos, la idea es conversar sobre la situación justamente de emergencia que producto de la pandemia por el COVID-19 atraviesan las personas en situación de movilidad humana, como las personas migrantes, refugiados, las solicitantes de asilo, y en particular cuál es la situación y cómo se han agravado las vulneraciones y o restricciones a sus derechos fundamentales, con especial atención en la región latinoamericana, pero también incluyendo análisis más globales sobre la situación, como los derechos a la salud, a un nivel de vida adecuado, el derecho a circular, el derecho a recibir la debida y necesaria protección internacional. Y aquí debemos considerar que las personas en situación de movilidad humana sufren impactos diferenciados, específicos y desproporcionados por su situación de especial vulnerabilidad, que ameritan atención especial por parte de los estados, y también el enfoque interseccional en relación a estos impactos cuando los factores de discriminación, digamos, se superponen, como la edad, el género, la raza, la etnia, etc. También la idea es reflexionar sobre las diferentes emergencias y crisis preexistentes, en todo caso, por las que atravesaron y atraviesan las personas en situación de movilidad humana. La emergencia por la pandemia es una, ¿no? Y pone en foco esta situación particularmente severa por la que atraviesan las personas en esta situación, pero claramente existen otras emergencias que se superponen con esta, y otras crisis, digamos, que se superponen con esta coyuntural de la pandemia. En definitiva, intentar pensar, ¿no?, los desafíos, los principales desafíos que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en el contexto de la pandemia, con el objetivo de contribuir a pensar y reformular, en todo caso, o a formular cuáles son las respuestas que deben darse por parte de los estados y la comunidad internacional desde un de derechos humanos. Entonces, ahora presento a los panelistas. Por un lado, nos acompaña Eugenia Contarini, como decía antes, abogada por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, máster en Derecho Internacional de Desarrollo y Derechos Humanos por la Universidad de Warwick, Reino Unido, profesora de la Universidad de Buenos Aires, oficial de protección en la Oficina Regional para el Sur de América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Y por otro lado, Pablo Seriani Cernadas, abogado de la Universidad de Buenos Aires, magíster sobre migraciones internacionales por la Universidad Europea de Madrid y doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Valencia. Es director de la especialización en migración y asilo desde una perspectiva de derechos humanos por la Universidad Nacional de Lanús. Además es consultor de agencias de Naciones Unidas en temas de derechos humanos y migraciones. Ha sido vicepresidente del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Trabajadores Migrantes y sus familias. Les agradecemos mucho a todos quienes nos acompañan hoy en esta charla, y a los panelistas por estar aquí y compartir con nosotros sus reflexiones. Y le paso brevemente, antes de darle la palabra a los panelistas, a Liliana Ronconi, colega del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA. Hola, bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Muchas gracias por sumarse a este encuentro. En especial gracias a Pablo y a Eugenia por su tiempo y por sumarse a esta charla. Creo que nada, no reiterar mucho las palabras de Julieta. Este ciclo de charlas tiene como objetivo pensar las situaciones de pandemia y las situaciones que se están dando por esta emergencia, pero también siempre poniendo como el foco de que estas situaciones de desigualdad que están padeciendo muchos grupos ya estaban desde antes de la pandemia, y que la pandemia solo las puso sobre la mesa un poco más fuerte y reforzó estas situaciones. Bienvenidos en nombre de Martín Sigal, que es el director del Centro de Derechos Humanos. Por razones personales hoy no puede estar acá, así que les doy yo la bienvenida. Y lo que me gustaría es que coordinemos un poquito. La idea sería que Pablo y Eugenia tengan unos 20-25 minutos para hablar, y podemos ir recibiendo preguntas por el chat, porque somos muchos y muchas las que estamos, así que la idea sería recibir las preguntas escritas y después se las hacemos a Eugenia y a Pablo bajo esta modalidad. Así que bueno, bienvenidos, y le doy la palabra a Pablo. Gracias.
A mí me das la palabra, Liliana, gracias. No hay problema. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero agradecerle, ¿no?, al Centro de Derechos Humanos y al Centro de Derechos Humanos también de la Universidad Nacional de Lanús por la iniciativa de organizar esto, a Julieta, a Liliana y a los demás organizadores que están atrás en bambalinas haciendo que esto funcione. ¿Me están escuchando bien, no? Sí. Ok, listo, chequeo por las dudas si no estaba hablando sola. También agradecerles en nombre de la oficina de la ACNUR, digamos. Yo sé que esta invitación es más a título personal, pero yo trabajo en la oficina regional de la ACNUR y la verdad que para nosotros también que haya sido organizado por dos programas académicos, como es la especialización de la UNLA y la diplomatura de la UBA, digamos, son alegrías, digamos, porque trabajamos conjuntamente con ellos en estos programas académicos y nos gusta que se organicen este tipo de reuniones y actividades. Bueno, dicho esto y dichos los agradecimientos, lo que voy a intentar hacer en esta breve exposición, voy a intentar medir un poco el tiempo porque me conocen algunos, hablo mucho. Un poco la idea era tratar de compartirles o reflexionar alrededor de algo que aparece en el título de la convocatoria de esta actividad y que me parece que los organizadores lo han planteado correctamente, y que tiene que ver con cómo nos vinculamos en particular con relación a la situación de esta población migrante y refugiada, y con este nuevo concepto con el que estamos conviviendo, aprendiendo a convivir todos, que es esta narrativa un poco sanitaria de la emergencia, ¿no? La palabra emergencia tiene 1000 significados y me parece que estamos todos como aprendiendo a convivir con algunos nuevos. Yo quisiera organizar estas ideas, que las por ahí son un poco confusas, efectivamente en todos estos meses es la primera vez que las comparto, así que me tendrán que tener un poco de paciencia. Pero sobre todo invitándolos a no dejar de reflexionar un poco críticamente sobre las respuestas, ¿no?, que como comunidad internacional, como estados, como comunidad, como integrantes de un colectivo, digamos, estamos dando para gestionar esta emergencia. Me parece que es un momento después del susto que tuvimos todos en los primeros días, digamos, en las primeras semanas de la eclosión de esta emergencia, reflexionar un poco críticamente sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo quisiera, básicamente, por un lado, contextualizar un poco la idea de emergencia, y la idea de emergencia frente a una crisis de desplazamiento forzado, y especialmente en la región, y cómo esta emergencia ha caído sobre una emergencia previa, ¿sí?, bastante importante. Después voy a tratar de contarles lo que para mí ha significado poner en emergencia al derecho al asilo, ¿no?, y las implicancias que tiene esa emergencia, o esa declaración de estado de emergencia del derecho al asilo. Y finalmente me parece que eso va a retomar Pablo, digamos, y va a poder profundizar mucho más, como a compartirles algunas preocupaciones sobre las respuestas que se están brindando para mitigar el impacto de la emergencia, en particular con relación a las personas migrantes y refugiadas, ¿sí? Con relación al primer tema, esta idea de contextualizar un poco la emergencia dentro de otra emergencia. Ustedes saben que, todos los años el ACNUR para el 20 de junio, que es el Día Mundial del Refugiado, publica un documento que es bastante importante y que utilizamos mucho y que también tiene generalmente bastante repercusión en los medios de comunicación en estos días, porque se lanza generalmente para el 20 de junio, este documento de tendencias globales. El documento de Tendencias Globales es un documento que reúne y analiza información estadística oficial producida por el ACNUR y provista por los estados, digamos, a nivel global, a diciembre del año anterior, ¿sí? Y esto lo aclaro porque efectivamente el corte de las cifras es el 31 de diciembre del 2019, y esto es antes del estallido, por lo menos a nivel mundial, o con la implicancia, o en términos de desplazamiento de la pandemia, ¿sí? Yo voy a intentar, si me sale bien, compartir voy a intentar, solamente ahora al principio por ahí hay un poco de lío con compartir los gráficos, pero bueno, voy a intentar a ver si puedo compartirles este gráfico. ¿Lo ven ahí? Bueno, creo que sí. ¿Sí? Discúlpenme, que ahora no me veo yo. Bueno, este año entonces el informe, que reitero es construido con las cifras al 31 de diciembre del 2019, es decir, con anterioridad a la explosión de la pandemia, muestra que hay un número sin precedentes de casi 80 millones de personas, 79.5 millones de personas, que se encontraban desplazadas forzosamente a fines del 2019. Esta es la cifra más importante jamás registrada por el ACNUR, por lo menos en la existencia de las estadísticas del ACNUR nunca se registró esta cifra de desplazamiento.
De esas 79.5 millones de personas que se encontraron desplazadas, 45.7 eran personas que habían huido a otras áreas de sus propios países, son los que llamamos desplazados internos o personas desplazadas internamente, son en el gráfico son las barras color verde, ¿no?, que aparecen. 29.6 millones eran refugiados, otros 4.2 millones de personas estaban esperando una respuesta a la solicitud de asilo presentada, ahí los tienen básicamente puestos en este azul más claro y este azul más oscuro. Y también el informe menciona, y por eso seguramente me van a preguntar, o van a preguntar qué es esta barrita roja que aparece en el 2019, y efectivamente es una categoría que se ha utilizado para graficar o para poder visibilizar la situación del desplazamiento de personas venezolanas fuera de Venezuela, ¿sí? Es el primer año en el cual aparece con esta magnitud, por lo menos, el desplazamiento de personas venezolanas. El informe también señala, bueno, primero esto, ¿no? Digamos, si uno ve del 2010 al 2019, tenemos un problema de crecimiento exponencial del número de personas desplazadas. Si puedo, a ver, no sé si me va a salir, compartir esta otra figura, no, ahí no la van a ver, tengo que hacer esto, y volver a hacer esto. Esta otra figura, en realidad, lo que demuestra es que también las respuestas o las soluciones para la población desplazada forzosamente han disminuido en las últimas décadas, ¿sí? En la década del 90, un promedio de 1.5 millones de refugiados pudieron regresar a sus hogares cada año. Durante la última década ese número se redujo alrededor de 385.000 personas, lo que significa que el aumento en el desplazamiento hoy supera ampliamente las posibilidades de retorno como solución. Y yo con esto quisiera retomar unas palabras que hace poco decía el alto comisionado. Estamos frente a una nueva realidad en la cual el desplazamiento forzado no es, no solamente ha sido mucho más extendido en términos numéricos, sino que simplemente no es un fenómeno a corto plazo, temporal, ¿no? Entonces también cuando pensamos estas ideas de emergencia, un poco desterrar la idea de que frente al desplazamiento forzado no tenemos una emergencia. En todo caso, hemos sumado una emergencia a una emergencia ya existente. La emergencia del desplazamiento forzado no nació con el COVID, ni tampoco se va a acabar con la vacuna, y esto está claramente, digamos, para todos nosotros. Ahora, si pensamos en el aumento anual de esta cifra de 70.8 millones del 2018 a casi 80, 79.5 en 2019, tal vez lo que tenemos que compartir es el porqué, digamos, cómo llegamos a este aumento. Y hay un gráfico que tal vez les puedo llegar a mostrar acá, ¿no? A ver si ahora vuelvo a hacer lo mismo. Cada vez que tengo que hacer esto, tengo que... Dos gráficos. Este es el primero, y en el cual aparecemos, digamos, la región aparece, y esto me parece que es importante, la región como dentro de los países mayores receptores de desplazamientos forzados. Aparece Colombia acá, aparece Perú, bueno, aparece Estados Unidos también, si estamos hablando del hemisferio, ¿sí? Entonces, la región se ha construido, digamos, en los últimos años, no solamente en una región expulsora, digamos, o productora de desplazamientos forzados, sino también en una región receptora de desplazamientos forzados. Claramente, de nuevo, aparece el rojo en escena porque la situación de Venezuela es lo que está impactando en este ranking, digamos, de países de la región con un alto número de personas recibiendo acogida en estos países. Y el último de los gráficos, así ya no los molesto más con esto que es de compartir y compartir, que es bastante, digamos, poco cómodo, por decirlo de alguna forma, que es este gráfico. Ahí se ve, sí. La región también se ha convertido en... perdón, les compartí el mismo. Esto no tenía que haber sucedido. A ver. Ahora los perdí. A ver. Ahí está, perdón, ¿eh? Este último gráfico, y es el último que comparto, así no juego más con esto de compartir, no compartir, que es un poco molesto, claramente demuestra que también parte del aumento se registró obviamente por la situación de Siria, que continúa, es el 9º año de Siria enmarcado en este conflicto, dando cuenta que hay por lo menos 13 millones de refugiados sirios y solicitantes y desplazados internos en Siria, y una segunda situación, y esto es lo más notorio probablemente que para la región, que es la situación de Venezuela, ¿no? Y cómo ha impactado esto no solamente en la situación de desplazamiento a nivel mundial, sino en particular en la región, ¿sí?
Entonces, Venezuela en este momento, digamos, los números que aparecen en la plataforma regional de la situación de Venezuela, hablan de más de 5 millones de personas que salieron de Venezuela, cuando su mayoría o en gran parte se encuentran en países de la región, ¿sí? En particular en Colombia, en Perú, pero también Ecuador, Argentina, Chile, etc. Entonces, lo que yo quería de alguna forma, digamos, mencionar o resaltar, digamos, con la situación y planteando la situación también de Venezuela y cómo esto está impactando en las cifras a nivel global, es que se declaró efectivamente una crisis global sanitaria más grande del mundo, por lo menos la menos, digamos, al menos digamos, la más grande de las registradas en los últimos 75 años de vida de Naciones Unidas. Pero esta crisis sanitaria global me parece que también se suma a una crisis de protección, ¿sí? Y esa crisis de protección para mí está caracterizada, y voy a volver a verme a mí, está caracterizada por la mayor crisis de desplazamiento forzado que tenemos en el continente, ¿sí? Entonces, tal vez con esto, digamos, repensar, ¿no? O alertarnos que, sobre todo en cómo la comunidad internacional y cómo los estados hemos establecido mecanismos para responder, a esta crisis sanitaria global desconocida para la comunidad internacional, pero no necesariamente registrando, digamos, que estábamos en algunos aspectos respondiendo a emergencias que se suman a otras emergencias, ¿sí? Entonces, solo un dato para tener en cuenta, según el ACNUR, las 3/4 partes del total de las personas desplazadas forzosamente, digamos, de estas casi 80 millones de personas, en este momento se encuentran viviendo en situaciones de campamentos, en centros de recepción, en situaciones de detención migratoria, o en situaciones simplemente de hacinamiento, donde el mayor desafío es, digamos, básicamente asegurar condiciones mínimas de distanciamiento social y de prevención del contagio, ¿no? Entonces, digamos, un primer acercamiento que yo quería hacer es esto, ¿no? Digamos, de desterrar un poco la idea de que, no sé, apareció una emergencia en este mundo fuera de contexto, sino que esta emergencia efectivamente apareció, pero en el marco de otra emergencia que es sostenida en el tiempo y que no parece tener visos, digamos, de acabar después de la situación de pandemia que estamos enfrentando. El segundo de los temas, digamos, o de las aristas, digamos, que yo quería como tocar, tiene que ver como justamente en pensar que de todas las medidas que hemos visto tomar en las últimas semanas, en los últimos meses, por parte de los estados para responder a esta emergencia COVID, tal vez la más llamativa, y no solamente los que trabajamos en temas de migración o de protección de personas refugiadas, pero probablemente la más llamativa para muchas otras personas, y la más desconocida hasta este momento, ha sido el cierre de fronteras. Yo no lo conversé con Pablo, pero creo que ninguno de los dos nunca, digamos, imaginó ni en las peores pesadillas o en las peores películas, ¿no? de Hollywood que esto efectivamente podía suceder de la forma en que sucedió o que está sucediendo todavía. Entre marzo y abril, esto es un número obviamente que va variando, con lo cual no tomen esto como una cifra cierta al día de hoy, pero entre marzo y abril de este año, cerca de 160 países del mundo cerraron las fronteras. Y un número muy importante de esos 160 países, aproximadamente más de 70 en el peor de los momentos, habían cerrado las fronteras en forma absoluta, sin ningún tipo de excepción en el ingreso de ningún tipo de personas. Esto que parecía como una fotografía para mí inimaginable, ¿no? Digamos, pero día a día se iba dando, semana a semana se iba ocurriendo, fue algo así como una medida, digamos, tomada a nivel nacional, digamos, con poca coordinación entre los estados, pero que dio cuenta de una efectividad de algo que nunca imaginamos que podía llegar a pasar, ¿no? Digamos, un cierre de fronteras y parar en un determinado momento el desplazamiento mundial que se estaba dando era algo como inimaginable, ¿no? Ahora, si lo pensamos un poco más jurídicamente con el cierre de fronteras y la prohibición de entrada en los territorios, respuesta que no estoy cuestionando, respuesta que todos comprendemos y consideramos apropiada como una forma de protección ante la circulación del virus, digamos, y pareciera como, digamos, la respuesta más instintiva que han podido tomar los estados, y efectivamente, digamos, siguiendo ese instinto ha sido correcto. Bueno, entre otras implicancias, ha desafiado el contenido mínimo del derecho al asilo, ¿no? Digamos, para aquellos que no lo tienen presente, el artículo 14 de la Declaración Universal dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. El cierre de las fronteras implica claramente, sobre todo en aquellos países que lo han hecho sin ninguna excepcionalidad, digamos, sin prever la posibilidad de admitir en el territorio a personas que requieren protección internacional, un serio cuestionamiento, digamos, por decirlo en términos más o menos
digamos, políticamente correctos, pero un cierto cuestionamiento o un cierto desafío abierto al contenido del derecho al asilo. Y en particular, lo que se ha puesto en cuestionamiento para mí es un principio fundamental del sistema de protección internacional del ser humano, de las personas humanas, que es el principio de no devolución. Principio que está receptado en diferentes instrumentos de derechos humanos, como saben, no solamente en los instrumentos de protección de personas refugiadas, artículo 22 de la Convención Americana, artículo 33 de la Convención del 51 sobre protección de personas refugiadas, el artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Este principio de no evolución que todos hemos leído y hasta la propia Corte Interamericana ha reconocido como una norma imperativa del derecho internacional, casi de un día para el otro entró como una especie de suspensión, ¿no? Digamos, no expresa, no abiertamente expresada por los estados, pero en la práctica, efectivamente, este principio está como una especie de gran suspensión a nivel mundial. La pregunta es, ¿por qué hicimos esto, no? O cómo lo hicimos, ya sabemos, pero ¿por qué hicimos esto, digamos? ¿Por qué, no sé, después de, digamos, o casi 70 y pico de años de conmemorar el cumplimiento de la adopción de los instrumentos internacionales de protección de personas refugiadas, cómo fue que derivamos en encontrar una respuesta de emergencia que implica en un serio cuestionamiento de estos principios estructurales del sistema de protección internacional? Está claro que los países están buscando proteger a los ciudadanos y a todos los que viven en sus territorios, y vuelvo a decir, no estoy cuestionando esa decisión, o no, digamos, desde el punto de vista instintivo, pero también está claro que los estados pueden y deben implementar medidas para afrontar esta emergencia sanitaria que no resulten en la negación de la oportunidad efectiva de solicitar protección internacional. El ACNUR en ese sentido ha sido súper claro en el único documento oficial que emitió, lo hizo el 16 de marzo, así que ya tenemos algunos meses de estar diciendo esto. Es un documento que está público, se puede encontrar fácilmente, se llama Consideraciones Jurídicas sobre el acceso al territorio para las personas en necesidad de protección internacional en el contexto de la respuesta frente al COVID. Fue claramente el primer organismo que reaccionó ante esta situación desconocida de cierre de fronteras y de cierre de fronteras masivo en todos los países del mundo y en todas las regiones. Les recordó a los estados que si efectivamente tienen la prerrogativa de tomar medidas para determinar y gestionar los riesgos para la salud pública, incluidos los riesgos que podrían surgir en relación a la llegada de personas extranjeras, esas medidas tienen que ser tomadas de forma no discriminatoria, deben ser necesarias, proporcionadas, razonables, con el objeto de proteger, que es la salud pública, ¿no? Este test de razonabilidad y proporcionalidad que estamos acostumbrados, aquellos que trabajamos en temas de derechos humanos, a verlo en los diferentes instrumentos y en el trabajo, en la labor de los diferentes organismos de aplicación de los instrumentos de derechos humanos. El ACNUR dijo claramente imponer una medida general que impida la admisión de personas refugiadas sin una evidencia que haya un riesgo para la salud y sin medidas para proteger contra la devolución sería una forma discriminatoria, desproporcionada y contraria a las normas y estándares internacionales. Y básicamente lo que el ACNUR ha sugerido y lo que sigue sugiriendo es que en caso que efectivamente se identifiquen riesgos para la salud respecto a personas que necesitan ingresar a los territorios porque tienen necesidades de protección internacional, que se gestionen, digamos, las respuestas de tal forma que se permita el acceso al asilo de forma ordenada y segura, y respetando el principio de no devolución, ¿no? Digamos, y en todo caso estableciendo las medidas de cuidado de salud necesarias, digamos, sean las medidas de cuarentena, de aislamiento, las medidas de control médico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto no ha sido mayoritariamente, digamos, no quiero con esto aparecer, digamos, ni con una denuncia de determinados estados, sino porque efectivamente ha sido una respuesta más colectiva, no ha sido mayoritariamente lo que han adoptado los estados, a pesar de que hay muchos y hay buenas prácticas de países que en su inicio cerraron las fronteras en forma absoluta y luego empezaron a regular el tratamiento de situaciones excepcionales, reconociendo que efectivamente lo que se estaba poniendo un poco en juego era el derecho al asilo y el principio de no devolución. Lo dijo la ACNUR, lo dijo la Comisión Interamericana, lo dijo la Corte, perdón, primero, un día antes de la Comisión, lo dijo la Corte en la declaración que sacó el 9 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde no habla específicamente del derecho al asilo, pero sí habla de la necesidad de que las medidas que los estados adopten para hacer frente a la pandemia deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos, a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales. Lo dijo la Comisión Interamericana al día siguiente en la resolución que emitió, específicamente haciendo específico énfasis en la situación de América Latina y el cierre de las fronteras total o parcial que gran parte de los países de América Latina habían tomado en ese momento.
La Comisión les recordó a los estados que si bien tienen la prerrogativa de tomar medidas para gestionar los riesgos de la salud pública, que se pueden presentar a través de la llegada de personas a sus fronteras y la facultad soberana de regular la entrada de no nacionales, los estados también tienen la responsabilidad de respetar el principio de no devolución, ¿no? Entonces, me parece que la reacción sea de los organismos de Naciones Unidas, de la Agencia de Naciones Unidas que trabaja la temática, como también de los organismos y los mecanismos de supervisión de los instrumentos de derechos humanos regionales, han tenido como una visión clara de recomendar a los estados que estas medidas que se están tomando deben de alguna forma mantener el respeto del principio de no devolución y asegurar el acceso al asilo de aquellas personas que requieren protección internacional. Ahora, más allá de lo que la ACNUR y los mecanismos de supervisión estén diciendo, podamos seguir diciendo, digamos, institucionalmente, tal vez, y solamente lo planteo como una posibilidad, y claramente no como un deseo, ¿no? Pero tal vez habría que pensar si estas medidas, digamos, o si algunos estados, y no estoy de nuevo acusando a ninguno, ni diciendo que son todos, ni puntualizando ninguno en particular, pero puede ser también que algunos estados, y esto hay varios juristas que lo están empezando a plantear, hayan encontrado en la emergencia y en la pandemia y en las medidas tomadas para gestionar esta emergencia una oportunidad única para justificar medidas de aumento de control de las fronteras que, digamos, se intentaron hacer en el pasado y que fueron cuestionadas, y que probablemente estas medidas de control o de aumento de control de las fronteras vayan a ser sostenidas en el tiempo más allá, ¿no?, de la existencia de la situación de emergencia sanitaria. Por el momento, las medidas y restricciones fueron presentadas por los estados, generalmente como respuestas a la emergencia, ¿no? Pero creo que deberíamos ser al menos cuidadosos en que esta gestión de la emergencia no se transforme en una legitimización, ¿no?, en una justificación de restricciones más duraderas o de narrativas migratorias que efectivamente, atravesadas por la idea de control y de seguridad, desnaturalicen el sistema mismo de protección de personas desplazadas o que se han visto desplazadas forzadamente a dejar sus países y buscar protección internacional. Me parece que ese es un punto en el cual vamos en las próximas semanas o meses a tener que ser como muy cuidadosos, ¿no? Digamos, de cómo esto se puede consolidar en medidas que, no quiero ser pesimista, pero creo que van a perdurar mucho más tiempo y van a afectar el sistema de protección de personas por mucho más tiempo que lo que vaya a durar la pandemia y la crisis sanitaria. Y por último, y el último de los temas que yo quería plantear, y con esto también le dejo a Pablo porque él seguramente va a querer hablar más de esto, un poco tiene que ver con algunas reflexiones sobre la gestión de la emergencia puertas adentro, ¿no? Y algunas preocupaciones también con la elección de las medidas que los estados y las comunidades han decidido utilizar para gestionar la emergencia y mitigar el impacto que el COVID y la situación socioeconómica provocada por el COVID, por el momento con una magnitud un poco desconocida, va a continuar generando en todos, o en la vida de todos y todas, pero también y especialmente en las personas en situaciones de desplazamiento, ¿no? Digamos, como parte de estas poblaciones más vulnerables frente a la situación de la emergencia. Mucho se ha hablado y hemos escuchado en las últimas semanas mencionar esto como ya lo hemos aprendido, ¿no?, que el COVID no discrimina, pero claramente la emergencia y las respuestas impactan desproporcionadamente en las poblaciones más vulnerables. Está claro que las respuestas y la gestión de la emergencia no impacta de la misma forma en todos, y esto incluye a migrantes y refugiados sin ninguna duda. Me parece que en este caso la pregunta que deberíamos estarnos haciendo no es si esto, o no se debería limitar a, no sé, reconocer la existencia de las inequidades preexistentes al COVID, porque esto creo que todos lo estamos aprendiendo a hacer, aquellos que no lo hicimos. El COVID ha puesto claramente sobre la superficie estas inequidades preexistentes, sobre todo con relación al acceso y goce efectivo de determinados derechos, y especialmente a derechos económicos, sociales y culturales, sino me parece que la pregunta que queríamos hacernos tiene que ver con el diseño de las respuestas y políticas a nivel nacional, local, digamos, a nivel comunitario, que se están dando para mitigar esos efectos con relación a esta población. ¿Son realmente inclusivas de toda la población con necesidades? O, una vez más, y esto no creo que sea algo nuevo, digamos, ya es una crítica que veníamos haciendo con anterioridad a la pandemia, las medidas de acercamiento, digamos, o de contención social, son realmente inclusivas con toda la población, incluyendo a la población extranjera, migrante, refugiada,
o vamos a volver a diseñar y gestionar políticas públicas que dejan a algunos o algunas personas fuera del radar de asistencia, ¿no? En materia de acceso a políticas sociales para personas migrantes y refugiadas, esto, vuelvo a decir, no es un planteo nuevo, ni tampoco desconocido incluso para los mecanismos de supervisión de diferentes tratados e instrumentos de derechos humanos, digamos, incluso a Argentina le han hecho, digamos, varias veces observaciones con relación al acceso a políticas sociales, como por ejemplo la UH, ¿no? Digamos, es un comentario que ha recibido Argentina en observaciones en diferentes comités. Me parece que con relación digamos, al diseño o implementación de políticas sociales para la atención de la población extranjera en general, sea migrante o refugiada, creo que hay una serie como de dificultades ya más estructurales y anteriores a la pandemia, y que tienen que ver con, algunas con el diseño, digamos, de esas políticas, otras con la implementación de las políticas, ¿no? Por un lado, digamos, en varios países de la región, digamos, y lo tenemos muy claro, no hay políticas sociales específicas que aborden las necesidades diferenciadas de la población migrante y refugiada, ¿sí? Sea en una fase de emergencia como en una fase más orientada a promover la autonomía y la inclusión en las comunidades. Por otro lado, las características diferenciales o las necesidades diferenciales de esta población generalmente no son como tenidas en cuenta, ¿no? En el radar del diseño de las políticas. Y en eso yo plantearía como dos características. Una es población que generalmente convive con grados, niveles de informalidad, ¿no? Informalidad en el empleo, informalidad en el alojamiento, informalidad en un montón de cuestiones y que las políticas al momento del diseño pierden un poco como de vista, ¿no? Digamos, no sé, medidas como, no sé, las medidas normativas de prevención de desalojo, digamos, muchas veces están pensando en prevenir desalojo de gente que tiene un contrato firmado, ¿no? Cuando gran parte de esta población está en situaciones de alojamiento informal, que esas medidas protectoras no les llegan, digamos, ¿no? Digo como un ejemplo, nada más. Y por otro lado, la otra característica me parece que siempre queda un poco como al margen en el diseño de las políticas, tiene que ver con los problemas de documentación que tiene la población extranjera, ¿no? Y esto es parte de la lógica misma del desplazamiento, digamos, si la población extranjera, sea la desplazada forzadamente en busca de protección, o sea la población migrante, estuvieran absolutamente perfectos de papeles, bueno, digamos, no serían migrantes, ¿no? O no serían personas refugiadas. Hay como un periodo de transición en todo lo que es el proceso de inclusión en la sociedad que efectivamente hace que no accedan al DNI o no accedan a la cédula, no accedan a el título apostillado o a la partida de nacimiento en las condiciones que la implementación de ciertas políticas exigen, ¿no? Entonces, hemos visto en las últimas semanas muchas políticas y medidas tendientes a paliar la situación de emergencia social que exigen DNI, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Y con eso, digamos, vuelvo a decir, esto no es algo nuevo, en la no emergencia también teníamos estas dificultades. Bueno, en la emergencia nos volvimos a olvidar que las personas extranjeras, o muchas de las personas extranjeras, porque acaban de llegar, porque están en trámite, porque no tienen el dinero para, o por una serie de otras dificultades, no tienen las mismas condiciones de documentación que la misma política exige para poder, digamos, protegerlos, ¿no? O incluirlos. Sea por temas de documentación, sea también por temas o exigencias en cantidad de años de residencia, ¿no? Hemos visto también en el pasado en diferentes países de la región que se exige para poder acceder a determinados programas sociales de contención, sean de emergencia o sean de no emergencia, un mínimo de años de residencia, ¿no? Y esto también es un problema que en la emergencia lo estamos viendo, porque bueno, digamos, exigirle que en un plan de asistencia la persona tenga 2 años de residencia está muy bien, pero esto estamos conscientemente dejando afuera a un número de personas, ¿sí? A un número de personas que probablemente estén en mayores condiciones de vulnerabilidad que aquellas a las cuales estamos tratando de llegar con la política de contención. Entonces, para terminar, solamente esta reflexión, ¿no? De cómo ante la emergencia hemos optado nuevamente por diseñar e implementar políticas o programas de atención y de mitigación de los impactos, cayendo un poco, yo diría, como en los mismos errores del pasado, ¿no? Y que los teníamos ya claramente identificados. Ya sabíamos que los temas de documentación, los años de residencia, digamos, exigencias en particular con situaciones de irregularidad o de formalidad respecto al empleo o a la vivienda, traen como consecuencia que un número de personas queden por fuera del radar de atención de las políticas o programas sociales.
Entonces, un poco la reflexión va por ese lado, ¿no? Cómo hemos, de nuevo, utilizado para gestionar una situación de emergencia algunos errores, digamos, que ya conocíamos y que evidentemente o dan cuenta de que no aprendemos de nuestros errores, o, digamos, y con esto no quiero volver a ser, digamos, la mala de la película señalando, digamos, mala voluntad, o que efectivamente hay una decisión de que haya cierta parte de la población que, de la población que ya está dentro del territorio de los estados, que no necesariamente reciba las mismas condiciones de atención y de respuesta y de solidaridad que el resto. Y yo con esto quisiera frenar ahí, no sé si, veo que recién ahora estoy viendo como muchas preguntas en el chat que no he leído, así que en todo caso le dejo la palabra, no sé si a Liliana o a Pablo directamente, para que continúen. Sí, le pasamos la palabra a Pablo. Gracias, Eugenia. Ahora hacemos ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Liliana. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, un placer estar en esta actividad y estar compartiendo esta iniciativa de las dos universidades. Paso directamente a mi presentación, así aprovechamos al máximo el tiempo que nos queda. A ver, un poco voy a complementar y retomar algunos puntos que planteaba Eugenia y sobre todo también, como hizo ella, aprovechándome de tanto el título de la convocatoria como del contexto en el que estamos, que es la idea de emergencia. Y mi idea es hablar de emergencia en tres niveles: emergencia en derechos, emergencia política y emergencia discursiva. La emergencia en derechos, sobre todo lo plantearía como una emergencia de desigualdad y una emergencia de no universalidad de derechos, ¿no? Y en parte voy a retomar con los puntos con los que cerraba Eugenia, ¿no? Digo, cuando hablamos de personas migrantes y refugiadas, de un enfoque de derechos humanos, nos encontramos con un problema que no empieza con el COVID, ni con las medidas frente al COVID, sino mucho antes, ¿no? Hay problemas de índole estructural, de larga data, en cuanto a la desigualdad en los derechos, sea en el reconocimiento de derechos o en los modalidades de derechos humanos básicos. Sí, en ese contexto nos encontramos tanto en la región como sobre todo también en otras regiones, ya hace muchos años, con unos problemas de desigualdad profundos en el ejercicio de derechos elementales, de derechos civiles, ¿no? Derecho a la libertad, por ejemplo, y basta ver cómo se han desplegado y amplificado las diferentes modalidades de privación de la libertad por razones administrativas, por razones migratorias, tanto por personas migrantes en el marco de un procedimiento administrativo de expulsión, personas solicitantes de asilo a la espera de la resolución de su solicitud u otro tipo de situaciones vinculadas a contextos de movilidad, es decir, cuestiones administrativas que han sido tomadas como una justificación suficiente para privar de la libertad de una persona por días, semanas, meses o años, ¿no? Entonces una crisis profundísima en cuanto a un derecho fundamental de un sistema, de un Estado de Derecho, de una democracia, y sin embargo que en numerosos países se ha ido legitimando la detención, incluso en condiciones más graves que las detenciones en ámbitos penitenciarios en cuanto a el monitoreo, las garantías de debido proceso y toda otra serie de elementos de protección o de mitigación de lo que ya supone la infracción o la restricción de un derecho como la libertad y otros que se ven concatenadamente afectados en ese contexto. Procedimientos que llevan a la detención o que llevan a la deportación, a la separación de familias que en muchos países no presentan garantías básicas de debido proceso, a pesar del impacto en derechos tan importantes que puede tener el resultado de esos procedimientos, ¿no? Una expulsión, la separación por años de una familia. Hay países que separan las familias a partir de deportaciones y esa separación tiene un agregado que es la prohibición de reingreso indefinida o por muchos años. Y aún así, esas decisiones en muchos casos se toman sin tener un acceso a un abogado y una abogada, sin tener acceso a la justicia, sin tener una decisión fundamentada, y muchas otras cosas elementales que aprendemos en una facultad de Derecho de cómo debería estar ajustado un procedimiento en una democracia, en un Estado de Derecho, que pueda redundar en una decisión que impacta en los derechos de una persona o de un grupo de personas, porque la familia entera se ve afectada en ese tipo de casos. Y sin embargo, esta es la realidad que venimos viendo hace mucho tiempo, incluso bastante antes que el COVID, ¿no? Lo mismo pasa en materia de derechos sociales, derechos económicos, sociales y culturales, donde encontramos países que
ya no solo en la práctica, sino en la normativa, establece que tanto por nacionalidad como por condición migratoria en la que se encuentra una persona, es posible restringir o restringen normativamente o de facto el acceso a la salud o el acceso a ciertas prestaciones de salud, el acceso a la educación de los hijos e hijas de migrantes y personas refugiadas, o de niños y niñas migrantes y refugiadas, el acceso al trabajo, a la protección en el trabajo, a programas de seguridad social como los que hablaba recién Eugenia, y otro tipo de derechos básicos que hacen a las condiciones de vida adecuadas, ¿no? Entonces, mientras que cuestiones incluso de índole penal, con la comisión de graves delitos, no permite ser tomadas en cuenta para negar derechos sociales tan básicos, sí razones administrativas o la nacionalidad son consideradas como, o han sido consideradas por muchos países, por ley o por práctica, suficientes para restringir esos derechos, ¿no? Una suerte de meritocracia nacionalista o meritocracia del papel, si hablamos de nacionalidad o estatus migratorio, para negar o restringir el acceso a derechos elementales. Y eso además se complementa con la limitación en términos de participación, de derechos políticos, de las personas migrantes y refugiadas en las sociedades en las que habitan. En muchos casos hace años o décadas han formado su familia, son parte de la comunidad, del barrio, de organizaciones en el territorio, en fin, de la ciudadanía en el día a día, pero no la ciudadanía en términos de estatus que supone el reconocimiento de derechos en condiciones de igualdad, para, por ejemplo, cuestiones de participación, lo cual además repercute luego en las lógicas de legitimación de la desigualdad en derechos civiles y derechos sociales, en tanto no son actores políticos en igualdad de la sociedad supuestamente representada por justamente los partidos políticos y los representantes elegidos por solo los que pueden participar de ese proceso republicano, ¿no? Entonces, con este paraguas de desigualdades, muchos y muchas hablamos ya hace tiempo, si no hay un estado de excepción permanente. Entonces, esta emergencia en la desigualdad de derechos es una emergencia que viene hace rato, y que está normativizada en muchos países, que está en los discursos políticos, etcétera, etcétera, que se complementa con lo que voy a mencionar después en términos discursivos, porque la criminalización de la migración no es solo normativa, sino en muchos casos es discursiva. Y este contexto de emergencia permanente se agudiza, como bien explicaba Eugenia, en contexto de pandemia, ¿no? Con mayor exclusión, con mayor desigualdad, mayor invisibilidad de esa población, con nuevas restricciones a la circulación, que también comparto con Eugenia, digo, en términos de contexto de emergencia de salud pública, es razonable restringir la libre circulación, y ahí uno no diría, no necesariamente discriminatoria cuando la circulación se restringe a nacionales, inmigrantes y solicitantes de asilo. Ahora bien, digo, hay una discusión sobre eso, y al mismo tiempo agregaría, como lo planteaba Eugenia, que esas restricciones no pueden dejar de convivir, tienen que convivir con obligaciones legales fundamentales que no son suspendibles en contextos de emergencia, no importa qué tipo de emergencia hablemos. Y eso lo estamos viendo en otros temas, digo, los países junto a medidas de aislamiento de fronteras y aislamiento y de restricción a la circulación dentro de los territorios, han ido adoptando toda una serie de medidas para garantizar derechos, para que esa restricción a la circulación conviva con otros derechos, el derecho a trabajar en algunos casos, en determinadas actividades, el derecho al cuidado de personas adultas mayores, cuidado de niños, niñas y adolescentes, en fin, uno puede encontrar varias actividades que tienen que ver con ejercicio de derechos que conviven con la restricción a la libre circulación. El derecho al asilo, sin duda, también tiene que convivir. No hay posibilidad de avalar la puesta en pausa o en suspensión del derecho al asilo en este contexto. Tienen que convivir, hay que adoptar medidas en contexto de frontera para que esa convivencia de cuidado de salud pública, cuidado de la salud de las personas que se movilizan y protección de derechos. Y no solo protección bajo la Convención de Ginebra, Cartagena, la Declaración de Cartagena y cuestiones vinculadas a protección de personas refugiadas, la protección bajo el derecho internacional de derechos humanos como paraguas más amplio de protección de personas, protección de niñez, protección de víctimas de trata, de toda una serie de situaciones que se pueden dar en frontera y que la protección de esos derechos y esas obligaciones legales tienen que convivir con la razonable restricción a la circulación en contexto de emergencia por cuestiones de salud pública. Segundo elemento es emergencia política, y esta emergencia política en dos planos, lo estoy planteando, vinculadas a la protección de personas migrantes y refugiadas. Una que tiene que ver con lo que venimos viendo hace mucho y que es el enfoque sesgado de las políticas públicas en materia, sobre todo migratoria, pero que repercute permanentemente en materia de asilo, una mirada securitista, una mirada unilateral, una mirada instrumental,
que no permite ver el fenómeno tal como es, ¿no? Estamos hablando de situaciones, de realidades estructurales reguladas con herramientas coyunturales. Y esas herramientas, además, son herramientas derivadas de estrategias políticas sin información, más pensando en el calendario electoral que en la elaboración de una política pública para una cuestión estructural, con múltiples dimensiones. Estamos hablando de una realidad interdimensional que está regulada con la lente de la seguridad, o con la lente economicista, o la lente de un discurso que acota el debate, que acota el análisis de esa realidad y la regulación, ¿no? Entonces hay un problema político en ese sentido, una ausencia bastante general de políticas integrales, transversales, en todos los sentidos, transversales, porque lo migratorio, cuando hablo de migratorio, incluyo personas migrantes y refugiadas, por supuesto, independientemente de la protección adicional que tienen las personas refugiadas por esa línea del derecho internacional, por esa corriente del derecho internacional, pero, digo, una cuestión es el fenómeno de la movilidad, el ingreso y la permanencia, pero todo lo demás tiene que ver con políticas sociales, sobre todo, ¿no? Con el trabajo, educación, salud, género, niñez, justicia, seguridad ciudadana para todas las personas, etcétera, etcétera. Entonces, esa transversalidad, ese enfoque sesgado no permite esa transversalidad y la mirada hacia otros temas que son tan o más importantes muchas veces que los aspectos vinculados al ingreso y al documento que se obtiene y a los trámites de residencia, en muchos contextos, y también la cuestión más vertical, digo, la participación en ese diseño de políticas públicas integrales, de gobiernos locales, de organizaciones sociales, toda una serie de actores, las propias organizaciones de personas migrantes y refugiadas, ¿no? Entonces hay una limitación severa en el enfoque que un Estado de Derecho, democrático, etcétera, debería dar un fenómeno tan estructural y multidimensional como esto. Y esto, que viene de larga data, por supuesto, se visibiliza aún más en estos contextos donde, como bien decía Eugenia, esta realidad o esta parte de la población de los países de destino no está siendo mirada, no está siendo incorporada adecuadamente, cuando se pone un límite en el acceso a programas de mitigación social básica de las medidas de aislamiento, y ese límite deja fuera, bueno, esto implica o una decisión política o una invisibilidad, o ambos, como proponía Eugenia, por lo tanto tiende a agravar este tipo de problemas, ¿no? Y la segunda cuestión que quería mencionar, vinculada a esta dimensión política de la emergencia, es la falta de una mirada o la interrupción. Acá estoy pensando en un enfoque más regional. Por ejemplo, en el contexto sudamericano se ha dado en los últimos años una interrupción, una suerte de pausa o disrupción, incluso como abandono voluntario o explícito de estados de la región de procesos de consenso regionales. Es cierto que con el desplazamiento venezolano se abrió un proceso como ad hoc, conocido como proceso de Quito, para ver ese tema, pero los espacios institucionalizados preexistentes para atender estos temas, dentro de UNASUR, dentro de Mercosur, en ámbito de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, los procesos de la Declaración de Cartagena, y sobre todo lo que es Cartagena más 30, el Plan Brasil de 2014 y su seguimiento en cuanto a implementación de esos compromisos de los estados, todos esos procesos hoy, si no están en pausa, prácticamente tienen un lugar muy, muy pasivo, y bastante ausente en cuanto a la búsqueda de consensos de retos inéditos en la región, a partir del desplazamiento venezolano, por ejemplo, y al mismo tiempo, esos retos inéditos conviven con cierta ruptura de consensos regionales y abandono de estos procesos de acuerdos basados en principios fuertemente defendidos y proclamados por los estados sudamericanos a lo largo de este siglo, de estos 20 años del siglo actual, ¿no? Entonces nos encontramos con una crisis y una emergencia política y de búsqueda de consensos y de consensos a esa mirada como más integral y consensuada a las respuestas en materia de movilidad humana, ¿no? Y lo mismo uno encuentra en otras regiones, la Unión Europea en contexto de pandemia, ¿sí? Lamentablemente, hace pocos días publicó un documento, o salieron algunas noticias sobre el nuevo plan en materia de migración y asilo, y viene a profundizar más de lo mismo, más de los problemas. Una mirada
centrada en la seguridad exterior de las fronteras, en una mirada muy unilateral respecto de procesos estructurales de desplazamiento de África, de Medio Oriente, hacia territorio europeo, cuestiones de desplazamiento estructural íntimamente vinculadas a políticas exteriores de países de la Unión Europea. Entonces, a pesar de esa interconexión, que es la consecuencia de las asimetrías, esas asimetrías se profundizan a partir de una política de migración y asilo apoyada o construida o por lo menos justificada a priori por lo que se sabe hasta ahora sobre los casos de los países que vienen implementando las políticas más sesgadas, criminalizantes y estigmatizantes de la población migrante refugiada, concretamente Polonia y Hungría. Digo, esos dos países que vienen siendo acusados en el contexto europeo por violación de derechos elementales y con condenas incluso de la Corte Europea de Derechos Humanos, incluso del Tribunal Europeo de Justicia de las Comunidades Europeas, del de la Unión Europea. A pesar de eso, parecería que la línea regional que se viene en este contexto y post-pandemia se apoya en esos países en lugar de lo contrario, ¿no? De quienes mejor han defendido ciertos principios de lo que se llama la Europa de los derechos, ¿no? Entonces también ahí hay bastantes preocupaciones en cuanto a qué tipo de consensos se buscan y cómo las asimetrías interregionales siguen siendo aprovechadas para una mirada sesgada, unilateral, criminalizante, y que deniega o restringe derechos elementales, en este caso en el contexto de la Unión Europea, ¿no? Y esto que mencionaba para reforzar lo del Mercosur o la UNASUR o Sudamérica, en contexto de pandemia, donde más hace falta los instrumentos institucionales de consenso regional, ¿no? Regionales, tanto en materia de salud como en materia de movilidad y otros, nos encontramos con esta crisis de consensos y de abandono de los espacios institucionalizados para eso, ¿no? Y como decía, mi último punto tiene que ver con la emergencia narrativa, ¿no? Todos estos 3 puntos de emergencia obviamente se complementan y retroalimentan entre sí, ¿no? En términos negativos, para profundizar esa emergencia y finalmente construir esta foto de múltiples emergencias, ¿no? Emergencia discursiva, por supuesto, por un lado, en materia de xenofobia, ¿no? Como buena parte de las políticas y las respuestas que se están dando en este tema, en la región, a nivel nacional, a nivel global, se apoyan sobre una construcción de la emergencia, una construcción discursiva, y acá estoy hablando de otro tipo de emergencia, una emergencia fabricada por el discurso, es decir, una emergencia en la cual las personas migrantes y refugiadas son una amenaza, son representadas como una amenaza a la seguridad, al orden público, a la economía, al trabajo, a la identidad cultural, en fin, a toda una serie de bienes públicos proclamados de manera genérica, y proclamados de manera genérica en el sentido de su afectación negativa por procesos de movilidad humana, a pesar de la ausencia de datos que justifiquen o que validen esa vinculación, ¿no? Entonces, hay una construcción de la emergencia que genera reacción social, esa reacción social luego es tomada como la razón que lleva a los estados a verse obligados a adoptar medidas que no solo restringen derechos, que deniegan derechos básicos, sino que construyen un manto de sospecha sobre esa población, y por lo tanto eso legitima que las respuestas sean de emergencia. Si es una emergencia, tengo que responder con herramientas de emergencia, y en términos de derechos, y que nieguen derechos elementales a esa población, ¿no? Entonces, eso es un problema serio que en este contexto además se está viendo agravado. Hay un fortalecimiento de miradas y respuestas nacionalistas a un tema, la movilidad humana, que es estructuralmente internacional y global, ¿no? Entonces, obvio, eso de entrada va a generar toda una serie de problemas. Este tipo de discursos convive con la ausencia de otros, ¿no? Y lamentablemente encontramos muy pocos casos donde representantes, donde autoridades, donde gobiernos asumen racionalmente, con información, discursos integrales, discursos adecuados, discursos realistas sobre lo que una catarata inmensa de datos construidos por toda una serie de actores sociales, académicos, políticos, incluso gubernamentales, producen permanentemente sobre lo que realmente significan los procesos de movilidad, incluso en
incluso desde una perspectiva utilitarista de los aportes de las personas migrantes y refugiadas a las poblaciones de destino, como muy bien está visibilizando incluso este contexto de pandemia, ¿no? Esta dicotomía entre desigualdad e invisibilidad con la hipervisibilidad de la importancia que tienen esas personas en las sociedades en las que están, ¿no? Y como últimos temas de esta emergencia discursiva está, bueno, el uso de la ilegalidad y del concepto de ilegal, que tiene una potencia muy fuerte en esta construcción de la emergencia, de la migración de las personas migrantes o refugiadas como un problema y como una amenaza, y por lo tanto si están fuera de la ley, digo, es lógico que se le apliquen leyes excepcionales o criterios de reconocimiento de derechos excepcionales, entonces ahí hay todo un campo para analizar críticamente sobre todo lo que se ha montado sobre las construcciones narrativas sobre eso. Y como última cuestión narrativa, el uso permanente en contexto europeo, hace unos años, pero también cada vez más en contexto también latinoamericano, de una suerte de conceptos que serían antagónicos en contexto de movilidad de migrantes por un lado y personas refugiadas por el otro. Olvidando primero que la definición de migrante es alguien que está fuera temporal o permanentemente de su país de origen. Punto. Independientemente de las razones que sea. Entonces, por lo tanto, las personas refugiadas son migrantes, pero que además, obviamente, por las razones por las cuales migraron, pueden acogerse a una protección adicional a partir de la Convención de Ginebra y todos los otros instrumentos a nivel global y regional en la materia, pero sin embargo, hay una construcción discursiva que permanentemente intentan dividir, que por un lado eso ha ido coadyuvando a estas respuestas excepcionales en términos de derechos, de restricción de la libertad, de deportaciones sin garantías de debido proceso, etc. Total, si las personas migrantes no se ven forzadas a migrar, que no es así, ni para personas refugiadas, ni para muchas otras que no entran en la Convención de Ginebra, pero realidades estructurales las fuerzan a salir de sus países, ¿no? Pero esta estrategia narrativa de separarlos, por un lado, le quita el halo de derechos, de alguna manera, a las personas migrantes, y ese proceso de quita, de alguna manera, de derechos, de un enfoque de derechos al tema migrante, sino si lo que hay es solo ilegalidad en el ingreso a la permanencia del territorio y no hay ninguna razón valedera para que las personas ingresen o se permanezcan en un territorio, entonces deja afuera el análisis de derechos a la resolución de esos casos. Ese es el proceso que ha llevado a lo que decía al comienzo, ¿no? Una profundización de las detenciones, de las privaciones de libertad, etcétera, etcétera. Pero claro, tampoco ha servido para la protección del asilo, porque este tipo de restricciones a la movilidad, en aras de que la migración supuestamente no tiene derechos, no va acompañada de derechos, se ha puesto en jaque el derecho al asilo, como bien explicaba Eugenia. Y esto ha pasado en el contexto de la Unión Europea, frente al desplazamiento sirio y justificando cárceles masivas, devoluciones inmediatas a personas que perfectamente incluso cabían en la Convención de Ginebra, como es las personas que se escapaban del conflicto armado en Siria. Entonces, no solo ha afectado a las personas migrantes, sino que ha puesto en jaque al derecho al asilo. Y esto pasa también en la región, ¿sí? Con los visados que meses atrás, meses antes del COVID y de la pandemia, han impuesto algunos de los países de la región, poniendo en grave peligro a las personas desplazadas de Venezuela, pero también de otros países, pero sobre todo de Venezuela, y que de alguna manera de un día para otro ha irregularizado su ingreso al territorio. Como sabemos que cuando estas cosas se aplican, no suspenden la circulación, sino que la irregularizan. El Estado pierde el control sobre esa realidad, y luego, claro, se colocan sobre esas personas que ingresaron irregularmente porque no tenían otra vía de ingreso a un territorio, se colocan todos los discursos sobre desigualdad de derechos por irregularidad migratoria, sino directamente de criminalización o estigmatización sobre la base de esa condición migratoria. ¿Sí? Entonces, esa combinación de emergencias de todo tipo, que ya venían dándose hace mucho tiempo, con diferentes magnitudes y herramientas en cada región, independientemente de muchas cosas positivas que han existido concretamente en nuestra región en los últimos 20 años, y que se profundizan desde marzo en contexto de pandemia y las medidas adoptadas por los estados frente a esta realidad. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Súper interesante. Creo que el punto en común que marcaron y que es claro para esto es que la situación de emergencia de las personas migrantes y refugiadas existía antes, existía en situaciones graves y la pandemia no hace más que reforzar esto y pareciera que las políticas del Estado tampoco han sido acorde para dar respuestas ante esta situación de emergencia. Tenemos varias preguntas y tenemos creo que solo 20 minutos, o un poquito menos, así que si a ustedes les parece, quieren tomar las preguntas así y leerlas, creo que Eugenia, o querés que te haga las preguntas y dar una respuesta un poco global, y así podemos dar un cierre y tomar alguna de las preguntas de las personas que participaron. Sí, gracias Liliana. Yo estuve leyendo algunas, por ahí algunas se me pasan, así de que en todo caso, bueno, me van diciendo. Hay un par de preguntas que son similares, así de que las voy a responder conjuntamente. Hay una pregunta que hicieron, bueno, Alejandro y Sol Pérez, perdón que están los nombres medio cortados, que es una pregunta que justamente, digamos, tiene que ver con el informe de tendencias globales del ACNUR, porque ellos están preguntando si esta decisión del ACNUR de establecer una categoría particular para personas venezolanas, ¿no? Digamos, yo mencioné que en este informe aparecía esta distinción de personas venezolanas desplazadas en el extranjero, ese es el término que se ha utilizado. En realidad no es la primera vez que se utiliza ese término, en el informe global del 2018 ya se había utilizado, lo que pasa es que ahora, digamos, ha aparecido justamente en escena. Yo sé que esto ha generado algún tipo de cuestionamiento, de malestar, hay algunas organizaciones que no entienden por qué la ACNUR ha tomado esta decisión de establecer esta categoría de personas. Yo creo que la mejor respuesta, me parece que, digamos, y le soy muy transparente en esto, es el uso de este término en realidad responde a una necesidad de visibilizar la situación y justamente no invisibilizarla, ¿no? Entonces, yo no creo que tenga que ver ni con precarizar la situación de las personas venezolanas. Digamos, en el informe de tendencias globales se reconoce tanto a las personas que tienen estatuto de refugiado como venezolanas y están diferenciadas de aquellas que han solicitado el estatuto en varios países de la región y están esperando una decisión. Y se ha sumado, digamos, a eso, y por eso están restados, digamos, ¿no? Digamos, que estamos duplicando la estadística. Y se ha sumado a eso, diferenciando estas dos otras categorías de personas, personas venezolanas desplazadas en el extranjero. Y me parece que la única intención no es ni decir ni no decir, no es ni decir lo que la ACNUR ya ha dicho, porque la ACNUR ha tenido 2 notas específicamente sobre la situación de las personas venezolanas, manifestando que efectivamente para la ACNUR son personas que en su gran mayoría presentan situaciones que requieren protección internacional, ya sea en el marco de los instrumentos internacionales de la Convención del 51, como en los instrumentos regionales de la definición de la Declaración de Cartagena. Entonces, no es que la ACNUR nos esté desdiciendo de lo que sostiene en sus notas, digamos, que es la nota orientativa a los estados, sino que por el contrario, me parece que la decisión de establecer esa categoría ha sido más tendiente a visibilizar la magnitud del desplazamiento venezolano. Que si solamente mantuviéramos las estadísticas registrando aquellos que tienen estatuto o aquellos que han solicitado, y no mostrando que hay cientos de miles de personas que efectivamente salieron de Venezuela y que han recibido otro tipo de documentación, muchos de esos han recibido regulaciones migratorias en gran parte de los países de la región, nos parece que efectivamente se invisibilizaría la magnitud de la situación de desplazamiento. Entonces me parece que responde a eso puramente y no a otra cuestión, digamos. Esa es una pregunta. Después hay otras preguntas que por ahí, bueno, ahora se las menciono a Pablo, que las he dejado para Pablo a propósito. Hay algunas preguntas que tienen que ver también con el retorno, ¿no? Y esto es otra cuestión que también ha surgido en varias charlas, en diferentes demostraciones, en diferentes, digamos, presentaciones que en los últimos días hemos realizado. También, esto no lo mencioné, digamos, o tampoco lo mencionó claramente Pablo, pero lo podríamos conversar un rato, Pablo, también, no lo hemos tenido como en la agenda. Claramente, la emergencia y la situación producida por la emergencia y por la emergencia del COVID y por el deterioro de las situaciones socioeconómicas en toda la región, está generando movimientos de retorno, ¿no? Incluyendo, estamos hablando específicamente de Venezuela, pero también hacia otros países, se generan movimientos de retorno hacia países de orígenes, independientemente de si las personas son refugiadas, si son desplazadas forzadamente, si son migrantes, si tienen estatuto o no tienen estatuto. Lo que estamos viendo es, a pesar de las fronteras cerradas, una incipiente necesidad de personas en retornar a sus países.
con todas las complejidades que eso implica en un continente que mantiene efectivamente las fronteras cerradas y con todos los riesgos, ¿no? Digamos, yo quisiera como resaltar los riesgos que implica tomar decisiones más o menos voluntarias, y yo no quisiera entrar en esa discusión de más o menos voluntarias, porque efectivamente en algunos casos es más voluntario, en otros casos se están viendo forzadas las situaciones porque la gente ha quedado en situación de calle, sin poder acceder a empleo, sin ninguna perspectiva, y se han consumido los ahorros que tenían en estos meses, y efectivamente la decisión de volver está atravesada por estas necesidades. A ver, para el ACNUR, digamos, hay como una distinción importante cuando hablamos de repatriación o de retorno en la voluntariedad y no voluntariedad, ¿no? Y ahí hay como toda una carga y un peso en que las decisiones sean voluntarias, ¿sí? Podemos charlar y podríamos tener como toda una, no sé, como toda una charla específica sobre el análisis de la voluntariedad en determinadas circunstancias. Que me parece como un poco grande meternos ahora, pero sí creo que en los próximos meses va a ser un tema en la región en particular, cómo acompañar de la misma forma que hay flujos de personas que han quedado varados saliendo de los países de origen y intentando llegar y solicitar protección en diferentes países, estoy hablando del movimiento del norte hacia el sur, pero también en movimientos circulares, digamos, de personas tratando de retornar de sur a norte, movimientos de Centroamérica, digamos, me parece que la región, sea lo que se caracteriza es que digamos, no, es imposible sacar una fotografía de, bueno, son venezolanos saliendo, o son venezolanos volviendo, o son centroamericanos, digamos, me parece que el flujo, digamos, del desplazamiento es muy, muy grande, ¿no? Y eso es lo que traté también de demostrar un poco con las cifras. Eso respecto a las preguntas. No sé, Pablo, si mientras que leo algunas otras, si querías hacer algún comentario. Bueno, complemento con algunas que estuve leyendo. Recién María preguntaba sobre la cooperación entre estados en materia de salud, algo que ha salido en los medios en las últimas semanas. Bueno, habría que explorar más los casos, pero me parece que perfectamente, digo, incluso en esto que yo planteaba del consenso y la búsqueda de consensos y respuestas consensuadas y articuladas entre los estados, hay bastantes antecedentes en el ámbito del Mercosur, mismo el Instituto sobre Salud, de materia de salud de la UNASUR, sobre cooperación en los estados en materia de salud pública, ¿no? Entonces, y de hecho parte de la agenda pendiente de una mayor regionalización, un avance en la coordinación y cooperación en muchos temas, no solo movilidad, y perfectamente, si hay países que tienen la posibilidad de cooperar con los otros, de ayudar a los otros, esto me parece que sería más que bienvenido si eso es posible. Hay toda una serie de medidas a adoptar en materia de prevención de riesgos, etcétera, pero me parece que eso es viable. Luego, si darle el nombre de asilo humanitario a personas que ingresan con fines de atención médica, bueno, muchos países tienen la categoría de ingreso por razones médicas, habría que ver cómo desarrollarla en este contexto, habría que analizarlo un poquito más, pero es interesante como debate. Lucía planteaba lo de la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra la Unión Europea por si no serían crímenes de lesa humanidad, la situación de las decenas de miles de personas migrantes y solicitantes de asilo muertas en el Mediterráneo y en las fronteras de Europa desde el año 2000 en adelante. A ver, habría que debatir la definición como más estrecha de crimen de lesa humanidad, pero me parece que hay una respuesta antes que eso, que yo no tengo duda en decir que sí, que es la responsabilidad política y jurídica de los estados sobre varias situaciones a nivel mundial en cuanto a los incrementos de personas muertas, heridas, desaparecidas y abusadas en sus derechos en contexto de desplazamiento, donde uno de los elementos o factores que inciden en esa realidad son los mecanismos de control migratorio. Esto vale para la Unión Europea, esto vale para territorio mexicano, donde muchas personas migrantes y solicitantes de asilo son hace años víctimas de desaparición, de asesinato, de violación sexual y de muchos otros problemas, y en buena medida eso pasa en rutas donde se ven forzadas a transitar por los mecanismos de control migratorio de movilidad interna que México viene desplegando, hace 20 años por lo menos, en línea con la orientación de la política de control migratorio regional de Estados Unidos. Entonces, perfectamente se puede hacer un análisis jurídico serio sobre cuál es la realidad, cuál es la relación, entre determinadas políticas de control de la movilidad y las consecuencias que genera para la integridad física y la vida de las miles de personas que año tras año circulan por determinadas rutas migratorias. Creo que es imprescindible hacer eso, como uno lo haría a nivel interno cuando un Estado adopta determinada política pública en materia de seguridad y empiezan a aumentar sistemáticamente los casos, no sé, de personas
muertas por gatillo fácil, torturadas por fuerzas policiales, o con una línea un poco más indirecta en cuanto a la relación de causa-efecto entre unas cosas. Me parece que es totalmente válida la discusión, luego habría que ver a qué calificación jurídica, si es delito de lesa humanidad, o si puede ser seriamente analizado en materia de responsabilidad política por violaciones a derechos humanos, ya no tanto individual o penal, sino política. Habría que discutir un poco más finamente eso, pero sin lugar a dudas es un debate imprescindible. María Eugenia preguntaba sobre nuestra opinión sobre el decreto de necesidad de urgencia 70-2017 de Argentina, que reformó la ley de migraciones. Bueno, yo tengo varias cosas dichas sobre eso. Para ser corto y claro, para mí, en términos democráticos, es la reforma a la legislación migratoria más antidemocrática de la historia argentina. Ni siquiera la ley de residencia en un gobierno oligárquico en 1902 tuvo el atrevimiento de reformar una ley, en ese momento la ley de Avellaneda, sin pasar por el Congreso. Incluso la ley de residencia, la que conocemos como la nefasta ley de residencia o de expulsión de extranjeros, pasó por un poder legislativo, que ni siquiera tenía voto universal, y mucho menos voto femenino, y mucho menos voto de migrantes, que siguen sin existir. Entonces, digo, de un día para otro, tergiversando estadísticas, mintiéndole a la población sobre la relación entre inmigración y delito, sin participación social, sin participación política, el presidente de la Nación en 2017 reformó una ley que había sido aprobada por unanimidad en las dos cámaras. Después de 3 años, por lo menos, de debate público participativo, con toda una serie de actores sociales e institucionales. Entonces, de un ejemplo de participación democrática para sancionar una ley, al ejemplo opuesto, de un poder ejecutivo que se autodenomina poder legislativo, tergiversando la justificación o inventando una justificación cuando podía convocar a sesiones extraordinarias, y que incluso en el decreto asume funciones judiciales. Le prohíbe al Poder Judicial, por ejemplo, opinar sobre el derecho a la unidad familiar afectada en expulsiones y separaciones familiares, con lo cual un escándalo de proporciones, pero de vuelta, retomo lo de la emergencia política en este tema y discursiva. El Congreso ni siquiera lo trató más que en una audiencia pública desde el 2017 hasta entonces. Entonces, que las fuerzas políticas no hayan sido capaces de responder y reaccionar a esa reforma tan inconstitucional, también da cuenta de la invisibilidad y el lugar tan limitado y tan tergiversado que tiene en la agenda pública este tema. Rápidamente lo que dicen Felipe y Dante en materia de retorno que adopta Chile, me hizo acordar los retornos que adoptó España en 2008 frente a la crisis económica, que muchos inmigrantes, o algunos inmigrantes latinoamericanos aceptaron. Fue un retorno voluntario, pero con prohibición de regreso a España en su momento, creo que fue por 3 años. Me parece, uno, que no hay ninguna justificación jurídica para imponer la prohibición de reingreso a un territorio frente a una medida voluntaria, no es una respuesta a una sanción, ni a una infracción, ni mucho menos, no hay una justificación jurídica que lo valide. Y segundo, es un muy mal mensaje, dentro de muchos otros malos mensajes. Es un mensaje de que la crisis o parte de los problemas que tiene la sociedad tiene que ver con los inmigrantes, y por eso aprovechamos, los ayudamos a irse, pero les prohibimos volver, como que si decidieran volver sería un problema para nuestra sociedad. Me parece que es un muy mal mensaje, parte de vuelta de una mala estrategia discursiva en este tema. Y María hablaba de la equivalencia de estudios para personas refugiadas, lo agregaría para personas migrantes. Creo que esta multidimensionalidad que habla de una política migratoria integral tiene que tener en cuenta todos estos aspectos. Digo, facilitar la integración en todos los planos no solo debería implicar favorecer la inserción educativa, laboral, reconocer títulos educativos de formación profesional o laboral, etcétera, etcétera, para garantizar derechos y garantizar la integración, sino porque todo eso repercute positivamente en la sociedad de destino. Cuando no hay argumentos en ese sentido, más que en todo caso la defensa de ciertas castas profesionales para negar eso, pero eso, en todo caso hay que ser claro que estamos defendiendo ciertos sectores profesionales y no necesariamente protegiendo a la sociedad por no legitimar o validar títulos, no sé, de profesionales de la salud, ¿no? Como hoy estamos viendo que hay tanta necesidad y hay tantos trabajadores y trabajadoras migrantes y refugiadas en el ámbito de la salud. Aquí me quedaría, no sé si ya estamos a tiempo incluso. Sí, estamos ahí con el tiempo súper justo. Eugenia, si vos querés decir algo, te damos un ratito. Un minuto. Bueno, no, Dale, sí, un minuto. No, hay 2 preguntas que me parecían interesantes y que no respondí. Una que hicieron con relación al tema de las políticas públicas, que es una discusión enorme de políticas públicas, y si efectivamente está bien o está mal, digamos,
digamos, dejar la idea de transversalización de lado y pedir políticas públicas específicas. Digamos, seguramente podríamos hacer muchísimo más largo, que cada uno tiene su opinión. Creo que efectivamente no hay que quedarse con lo que dice la ley. Digamos, si la ley habla del reconocimiento igualitario de derechos para todo el mundo, independientemente de la condición migratoria, pero sabemos que en la práctica, si no hay políticas dirigidas específicamente a la población, o por lo menos al reconocer digamos, las distinciones que presenta esta población, y yo lo dije en la presentación, ¿no? Digamos, la idea de informalidad, la idea de falta de documentación, etcétera, etcétera. Digamos, la concreción de los derechos, por más que lo diga la ley, me parece que no es suficiente. Así de que sí, creo en la inclusión, creo en políticas públicas generales e inclusivas, pero también creo que es necesario políticas públicas específicas destinadas, sobre todo en situaciones de emergencia, ¿no? Y la otra es solo para tener una nota positiva, porque hay varios que preguntaron, bueno, ¿qué se puede hacer, no? Digamos, porque les planteamos un panorama como tan negativo, ¿no? ¿Y qué puede hacer el ciudadano a pie? Decían, o qué se puede hacer para defender los derechos. Creo que fue una de las primeras y de las últimas preguntas que leí. A ver, me parece también que la emergencia o la crisis producida por el COVID, y esto también soy súper transparente, creo que al mismo tiempo ha generado y está generando un montón de oportunidades, ¿no? Y creo que tendremos que ser como positivos en esto. Oportunidades incluso para la creatividad. Yo, cuando me piden, bueno, ¿y cómo se soluciona? Me parece que cada uno tiene que hacer desde su lugar lo que corresponde hacer, digamos, el funcionario, el activista político, el que trabaja en una ONG, el que es abogado y defiende los derechos, digamos, me parece que cada uno puede y debe encontrar, o incluso hasta en las discusiones con la opinión pública, ¿no? Me parece que todos, digamos, que las respuestas se construyen colectivamente. Entonces, cuando les planteé al principio, bueno, ¿qué estamos haciendo? Es porque efectivamente hay una pregunta y una interpelación que creo que nos tenemos que hacer todos, ¿no? Digamos, ¿por qué estamos no cuestionando, digamos, o aceptando ciertas medidas de gestión de la emergencia que están negando incluso el acceso a derechos fundamentales y que tienen que ver con la estructura del sistema de protección? Entonces me parece que cada uno es de lo suyo, digamos, ¿no? Con esto no se requieren ni supermans, ni nada, ni superwomans, pero me parece que efectivamente cada uno tiene que encontrarle el espacio. Digamos, esta charla también puede ser un espacio de estar haciendo algo al respecto, ¿no? Y visibilizar una situación. Entonces, eso, solamente, gracias. Bueno, muchas gracias Eugenia y muchas gracias Pablo, súper interesante. Quizás cerrar un poco con esto que decía Eugenia, y creo que empezaste con algo muy similar, diciendo sobre la importancia de tener este tipo de charlas en un espacio académico. Y creo que parte de nuestro objetivo con esta charla fue, o identificamos que no era un tema que se estaba trabajando, por lo menos en la Facultad de Derecho, y Julieta se sumó con la UNLA, y entonces nos parecía importante poner el tema, por lo menos en debate, rápidamente. Creo que el tema da para que podamos estar charlando mucho tiempo más. Teníamos el tiempo acotado, así que bueno, agradecerles a ustedes especialmente por su tiempo. Espero que esta sea la primera de otras conversaciones, y agradecerle también a los y las que estuvieron escuchándolos. Muchas gracias, y bueno, nos volvemos a cruzar, y si cualquier actividad y demás que hagamos sobre migrantes, les enviamos la invitación a quienes se inscribieron. Muchas gracias. Gracias, Pablo, Eugenia.